Debajo de la suave manta azul que cubría el portabebés, asomaba un rostro diminuto con los párpados apretados. Tenía solo 4 días de vida. Su hijo, su bebé. Todavía le costaba creer que ahora era madre. Este sentimiento era tan nuevo, aterrador y al mismo tiempo maravilloso, que le quitaba el aliento. Y llegamos. La voz del taxista la sacó de sus pensamientos. 17 Sunflower Street, entrada 3. Gracia sintió, pero no se apresuró a abrir la puerta. El día anterior, Isen le había confesado que el coche estaba en mal estado, un sensor se había quemado y la reparación costaría casi la mitad de su salario. Estaba sombrío, sugirió llamar un taxi y venir a buscarla, pero ella se negó de inmediato. «Puedo sola. Lo importante es que estés en casa». Él suspiró entonces, sonrió con timidez y dijo, «Entonces les prepararé una sorpresa». Grace levantó la vista y miró por la ventana. Todo estaba como el día en que se fue al hospital. El mismo edificio de paneles grises con la pintura desconchada, el mismo tocón de árbol cerca de la entrada, el mismo toldo descolorido. Solo que entonces brillaba el sol, y ahora por el cristal corrían hilos de lluvia, como lágrimas. ¿Necesita ayuda?, se volvió el conductor. La lluvia es terrible. Gracias. No es necesario, respondió Grace con una sonrisa cortés. Tengo un paraguas. Seguramente su esposo ya habría bajado a recibirla. Pagó, tomó con cuidado el portabebés, se echó la chaqueta por encima para que no se mojara y salió del coche. La lluvia fría le empapó el pelo de inmediato. Las gotas le corrían por el cuello. Intentaba abrir el paraguas con una mano, mientras con la otra sujetaba el portabebés, corriendo apresuradamente hacia la entrada. Era extraño. La luz solo estaba encendida en una ventana y no se veía a Isen por ninguna parte. ¿Estará preparando la sorpresa?, se preguntó. Incluso se permitió sonreír, imaginándolo en la cocina con una olla de sopa o un pastel hecho por él mismo. Al subir al tercer piso, se acercó a su puerta y se quedó helada. Sobre ella, pegada cuidadosamente con cinta adhesiva transparente, había una nota blanca. Las letras grandes y torcidas por la prisa saltaban a la vista, «Vete de aquí». A Grace le temblaron las rodillas. No podía creer lo que veía. ¿Qué era esto? ¿Una broma? ¿Un error? Llamó al timbre, luego introdujo la llave en la cerradura. La giró. El cerrojo no cedía. La puerta estaba cerrada por dentro. «Isen». Lo llamó, golpeando más fuerte. ¿Qué pasó? Abre. Silencio. Detrás de la puerta reinaba la calma, solo en algún lugar profundo del apartamento crujía el suelo. De repente, el cerrojo hizo clic y la puerta se entreabrió, justo lo que permitía la cadena de seguridad. En la estrecha abertura apareció Isen. Grace exhaló aliviada, pero enseguida notó cómo había cambiado su rostro. Estaba gris, demacrado, con los ojos inyectados en sangre y los labios apretados en una delgada línea. Parecía un hombre que no había dormido y, posiblemente, había bebido mucho. Pero lo más aterrador no era eso, sino el odio frío y ajeno con el que la miraba. «Isen, ¿qué está pasando?», susurró ella. «No necesito esto». «Llévate a tu engendro y vete», dijo él con voz sorda, como si la hubiera abofeteado no con la mano, sino con la palabra. Ella retrocedió, conteniendo la respiración por un segundo. No, este no era él. No podía ser. Ni su marido, ni el padre de su hijo. ¿Qué dices? Explícame. Él arrojó en silencio una hoja de papel. Una foto, impresa en papel normal, pasó volando a su lado y, después de girar en el aire, cayó sobre las baldosas. Grace se agachó y la recogió con dedos temblorosos. En la imagen, ella y Nathan Ford, un colega de la oficina, estaban de pie, hombro con hombro, sonriendo. Una foto de la fiesta de la empresa del año pasado, cuando a Isen lo llamaron urgentemente al trabajo y no pudo ir. «Tus cosas están en el garaje», le arrojó un manojo de llaves. «Vete». Y cerró la puerta de un portazo. El cerrojo hizo clic. Se acabó.
Grace se quedó de pie frente a la puerta cerrada. El mundo a su alrededor se desvaneció. Sus rodillas se doblaron y se sentó lentamente en el pasillo, sobre los fríos escalones de hormigón, junto al portabebés. Leo empezó a llorar. Su vocecita aguda rompió el silencio del pasillo. Y ese grito, tan vivo, tan necesitado, sacó a Grace de su estupor. Tomó a su hijo en brazos, lo apretó contra su pecho y lo arropó con más fuerza. Tranquilo, mi pequeño, susurraba, temblando. Todo va a estar bien, mamá está contigo. ¿Lo superaremos? ¿Me oyes? Lo superaremos. El instinto maternal resultó ser más fuerte que el shock. Grace pasó suavemente un dedo por la mejilla húmeda de su hijo. Tranquilo, pequeño, todo está bien, susurraba, sin creer sus propias palabras. Mamá está aquí. Todo va a estar bien, ¿escuchas? Sacó el teléfono del bolsillo y con dedos temblorosos buscó el contacto de Isen en la lista. Los tonos de llamada sonaron durante mucho tiempo, pero él no contestó. Luego se activó el buzón de voz. El usuario no está disponible temporalmente. Grace bajó la mano con el teléfono, y las gotas de lluvia comenzaron a correr por la pantalla. Su delgada chaqueta se había empapado por completo. El frío le calaba el cuello y los hombros. Volvió a mirar la puerta del apartamento. Hacía solo unos días, ese lugar era su hogar, y ahora era un territorio ajeno y hostil. Había que alimentar a Leo, cambiarle el pañal, abrigarlo. Entendió que no podía quedarse allí. Tenía que buscar un refugio. Grace abrió la lista de contactos. Chloe, su mejor amiga, que vivía a solo 20 minutos de allí. Era una locura caminar con un recién nacido bajo semejante lluvia. Marcó su número. Al tercer tono, contestaron. Chloe, soy yo, su voz temblaba. ¿Puedes venir? Estoy fuera de casa. Isen, no nos deja entrar. No entiendo qué está pasando. Por favor, solo sácanos de aquí. ¿Se ha vuelto loco? La voz de Chloe sonaba conmocionada. ¿Estás en la calle con el bebé? ¿No te dejó entrar? No lo sé, susurró Grace, conteniendo las lágrimas. Ni siquiera nos recibió, ni siquiera abrió la puerta. Hay una nota en la puerta. No puedo entrar a casa. Chloe, por favor. Ya salgo. En 15 minutos. Quédate bajo un techo, no te muevas de ahí, ¿me oyes? Grace apretó los labios en silencio, tratando de recomponerse. Esos 15 minutos le parecieron una eternidad. Se sentó en los escalones, acurrucada, protegiendo con su cuerpo el portabebés de la corriente de aire y del frío que subía desde abajo. Sus pensamientos se confundían. ¿Qué había pasado? Hace 5 días, cuando comenzaron las contracciones, Isen estaba a su lado, sosteniéndole la mano, susurrándole cuánto la amaba. La ayudó a preparar las cosas para el hospital, le dio un beso en la frente cuando la ambulancia se la llevaba. La llamaba todos los días, preguntaba por el bebé, por ella, decía que la extrañaba. Y ahora, esto. Grace recordó cómo se conocieron. Una casa de campo de unos amigos en verano, una barbacoa, conversaciones junto a la hoguera. En aquel entonces, le pareció que Isen era callado, incluso reservado, pero había en él algo fiable, tranquilo. El apoyo que ella había buscado después de una infancia con un padre siempre ausente y una madre deprimida. Él escuchaba, no interrumpía, simplemente estaba allí, y eso era suficiente para ella. Habían pasado 4 años desde su primer encuentro. Al principio, todo fue lento. Isen no tenía prisa por abrirse. Ella tenía que sacarle las palabras con pinzas sobre su familia, su infancia, sus hermanos. En su casa no se acostumbraba a hablar de sentimientos. 5 hijos, los padres siempre en el trabajo. Silencio, severidad, practicidad. Ella entendía que detrás de esa contención externa se escondía el miedo. El miedo a ser rechazado. Ese miedo él lo había traído también a su matrimonio. Isen intentaba ser un buen esposo, pero a veces se encerraba en sí mismo. En esos momentos, Grace aprendió a no presionar, a aceptar el silencio. A confiar.
creía que lo conocía. Y ahora todo se había derrumbado, como un castillo de naipes bajo un vendaval. En la pared destellaron los reflejos de unos faros. Alguien había llegado. En un viejo sedán azul apenas se reconocía el coche de Choe. La puerta se cerró de golpe y ella, paraguas en mano, corrió hacia Grace. «Dios mío, estás empapada», exclamó, ayudando a su amiga a levantarse. «¿Qué demonios está pasando aquí?» «No lo sé», susurró Grace, sintiendo como la lluvia y las lágrimas se mezclaban en sus mejillas. Nos echó así, sin más, sin explicaciones. Chloe la abrazó con fuerza con un brazo, mientras con el otro sostenía el paraguas. «Vamos, luego me cuentas. Lo principal es entrar en calor, el bebé se va a congelar». Llegaron rápidamente al coche. Grace colocó con cuidado el portabebés en el asiento trasero, cubrió a Leo con una manta y se sentó a su lado. «Cuéntame», pidió Chloe, encendiendo la calefacción y saliendo a la calle vacía. Grace guardó silencio unos segundos, luego comenzó a hablar lentamente, entrecortadamente, a través de las lágrimas. Cuando terminó, un tenso silencio se apoderó del coche. «Maldito», dijo Chloe en voz baja, apretando el volante. «Un verdadero. Siempre sentí que algo no andaba bien con él. Callado, reservado, esos son los más peligrosos». «No digas eso», pidió Grace. «Simplemente no entiendo. Él era diferente. Todo era diferente. ¿Qué le pasó en estos días?» Chloe frunció el ceño, apartando por un segundo la vista de la carretera. ¿Estás segura de que no tenía dudas sobre el bebé? Grace se volvió hacia ella sorprendida. ¿Qué quieres decir? Bueno, Chloe se encogió ligeramente de hombros, claramente incómoda. A veces, algunos hombres empiezan a pensar que el niño no es suyo. Grace se estremeció. Se le hizo un nudo en la garganta, como si hubiera tragado algo amargo. Me arrojó una foto vieja. En ella estoy con un colega en la fiesta de la empresa del año pasado, solo estamos de pie, uno al lado del otro, riendo. Es una tontería. ¿Y basándose en eso decidió que lo engañaste? Chloe negó con la cabeza. En su voz se oía una mezcla de rabia e incredulidad. No lo sé, susurró Grace, pero es la única explicación que tiene algo de sentido. Continuaron en silencio. La lluvia arreciaba y los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Grace se sumergió en sus recuerdos. Unos días antes del parto, ella y Isen por fin habían terminado la habitación del bebé. Pintaron las paredes de un suave azul, montaron la cuna y la cómoda para la ropa del bebé. Isen, aunque insistía en que no sabía dibujar, pintó un pequeño cohete en la pared. Se rieron mucho, hablaron de cómo sería su hijo, eligieron el nombre. Isen insistió en Leonard, en honor a su abuelo, la única persona de su familia que, según él, sabía amar de verdad. Grace no se opuso. 2 días antes del parto, estaban acostados en la cama hablando de cómo cambiaría todo. Él le puso la mano en el vientre y dijo en voz baja, «Seré mejor que mi padre, te lo prometo». Isen rara vez hablaba de sus sentimientos, especialmente del pasado, pero en ese momento se mostró vulnerable, y ella le creyó. Apretándole la mano, respondió, «Sé que serás un padre maravilloso». Y ahora estaba sentada en el asiento trasero del coche de su amiga con su hijo recién nacido, sin casa, sin marido, y no entendía cómo toda su vida había podido derrumbarse en una noche. Llegamos, la voz de Chloe la sacó de su estupor. El coche se detuvo frente a una casa de ladrillo de 2 pisos en un barrio antiguo de las afueras. Gracias, Grace intentó sonreír, pero los labios no le obedecían. Ni empieces, la interrumpió Chloe. Quédate todo el tiempo que necesites. A Jaque le encantará. Se refería a su hijo de 15 años. Además, tengo una habitación libre. Nos las arreglaremos. Rápidamente sacaron la bolsa y el portabebés del coche. Jaque, un adolescente alto y desgarbado con el pelo siempre revuelto, los recibió con curiosidad en la puerta. Ayudó a meter las cosas. «Puedes instalarte en mi habitación», ofreció Chloe, guiando a Grace a un dormitorio pequeño pero acogedor.
Yo dormiré en la sala. No, ¿cómo crees? Yo me quedo en la sala. Con un recién nacido, Chloé levantó una ceja. Ni se discute. Necesitas descansar. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a su amiga. Gracias. No sé qué haría sin ti. Chloé se apartó suavemente y la miró a los ojos. Lo superarás. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Por la noche, mientras Leo dormitaba plácidamente en una cuna improvisada, hecha con un cajón y una manta suave, Grace intentó por última vez llamar a Isen. Sin respuesta. Entonces le escribió un mensaje: no entiendo qué está pasando, pero tenemos que hablar. Por favor, llámame. Y luego otro: Leo está bien. Estamos en casa de Chloé. Se sentó al borde de la cama, mirando a su hijo dormido, e intentó reconstruir su vida hecha pedazos. Esa misma mañana pensaba que por la noche cenarían los tres juntos en la cocina, que Isen sonreiría mientras sostenía torpemente al bebé, que se acurrucarían en el sofá como antes y pondrían una película. Pero todo lo que quedaba era el silencio y un dolor punzante en el pecho. Grace yacía junto a Leo, escuchando su respiración suave y regular. Afuera seguía lloviendo a cántaros, y ella sentía un vacío aterrador en su interior. No sabía si ahora tenía un hogar. Apenas un día antes, cuando Grace todavía estaba en el hospital, Isen estaba sentado al borde de la cama, mirando la mitad vacía, la que solía ocupar Grace. La sábana estaba arrugada. No había hecho la cama desde que ella se fue al hospital. En la mesita de noche, un despertador marcaba las 3 de la madrugada, un vaso y una botella de vodka a medio terminar. Afuera reinaba el silencio. El apartamento estaba muerto y vacío. Solo se oía el débil tic-tac del reloj, llenando todo el espacio. Alargó la mano hacia un marco con una fotografía. Su boda. Grace con un sencillo vestido blanco y un ramo de flores. Radiante, luminosa, feliz. Él a su lado, con un traje y corbata a los que no estaba acostumbrado, sonriendo con inseguridad. No porque fuera infeliz, simplemente no sabía sonreír para la cámara. Todo lo oficial siempre le provocaba incomodidad. La boda fue modesta. Sus padres no vinieron, alegando estar ocupados. De sus 5 hermanos, solo vino el mayor, Mark. Por parte de Grace, solo su madre, una mujer callada y agotada que parecía temer a su propia sombra. Isen sabía que sus padres se habían divorciado cuando Grace tenía 12 años. Su padre aparecía de vez en cuando con regalos y promesas que nunca cumplía. Quizás por eso se habían entendido. Ambos crecieron en familias donde no se sabía amar de verdad. Ambos buscaban cuidado, previsibilidad, seguridad. Con cuidado, volvió a colocar la fotografía en su sitio y bebió. El alcohol le quemó la garganta, pero le pareció mejor que el vacío interior. Pasado mañana, Grace debía regresar con el niño, su hijo, y el miedo volvió a atenazarlo. ¿Cómo podía ser padre? ¿Qué sabía él de niños, de cuidados, de amor? Su padre era mecánico, se iba temprano, volvía tarde, casi no hablaba con sus hijos. Las emociones estaban prohibidas. Su madre estaba ocupada con los más pequeños, que cada vez eran más. Isen creció por su cuenta, aprendiendo todo solo, y si no lo conseguía, recibía una colleja y la frase: piensa con la cabeza. Apretó los puños. No, él no sería un padre así. Sería mejor. ¿Pero cómo? ¿Cómo aprender a ser un buen padre cuando nadie te ha enseñado? Y luego el dinero, o más bien, la falta de él. Debido a la crisis en la construcción, cada vez había menos trabajo. Los encargos disminuían, las deudas se acumulaban. La cuna costó más de lo que había calculado, y eso era solo el principio. No se lo había dicho a Grace, no quería preocuparla. Ella ya había trabajado hasta el último momento, hasta que prácticamente la obligaron a tomar la baja por maternidad. Era posible que no hubiera sueldo durante varios meses. Había que pagar las cuentas. Terminó su bebida y dejó el vaso. Tenía que superarlo. Tenía que aguantar por ella, por su hijo. Pero esos pensamientos solo le daban más ganas de beber.
Se despertó tarde. La cabeza le zumbaba. Una ducha fría no ayudó a aclarar sus ideas. El sol que se colaba por las ventanas le hería los ojos. Cada sonido resonaba con dolor en sus sienes. Al pasar por la habitación del bebé, aminoró el paso. Ayer había colgado el móvil sobre la cuna, el último toque. Pequeñas estrellas y cohetes de fieltro se balanceaban suavemente con la corriente de aire. Se quedó paralizado en la puerta, mirando la habitación donde muy pronto habría un nuevo habitante. Paredes azules, el cambiador, la cómoda con ropita diminuta. Su mirada se detuvo en el cohete que había dibujado, torpe pero hecho con esmero. Grace se había reído mucho al verlo, no con burla, sino de alegría. No sabía que sabías dibujar, le dijo. No sé, respondió él entonces, pero lo había dibujado por él. El teléfono vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Ryan. Hola. Sonó su voz animada. ¿Qué tal? ¿Ya eres papá? Todavía no del todo, respondió Isen, cerrando la puerta de la habitación del bebé y dirigiéndose a la cocina. Grace vuelve mañana. Entonces hoy es tu último día de libertad, se rió Ryan. Hay que celebrarlo, estaré allí en una hora. Isen quería negarse. Aún tenía que hacer algunas cosas en casa, prepararse para la llegada de Grace y el bebé, pero la idea de distraerse, de sentarse con alguien a tomar una cerveza, era demasiado tentadora. Está bien, dijo finalmente. Pero no por mucho tiempo. Tengo mucho que hacer. 40 minutos después, Ryan estaba en la puerta con una bolsa del supermercado y una sonrisa descarada. ¿Listo para las noches sin dormir y la falta de sexo? Soltó a modo de saludo, dejando la cerveza sobre la mesa y arrojando su chaqueta al sofá de la cocina. Muy gracioso, murmuró Isen, pero sus labios temblaron en una sonrisa traicionera. Ryan siempre sabía cómo animarlo un poco, incluso cuando todo iba mal. Se conocían desde la secundaria. Desde 9º grado, cuando la familia de Isen se mudó a la ciudad, Ryan fue el primero en hablarle en la nueva clase, el primero en invitarlo a su cumpleaños, el primero en ofrecerle un cigarrillo detrás de la escuela. Mucho había cambiado desde entonces, pero Ryan seguía siendo el mismo. Eternamente joven, eternamente borracho, irresponsable, viviendo al día. Bueno, enséñame tu fábrica de bebés, sonrió con picardía, abriendo una lata de cerveza. Isen lo guió por el apartamento, le mostró la cuna, los estantes, los pañales. Ryan hacía chistes subidos de tono, pero en su mirada Isen percibió algo más. Envidia, tristeza. No estaba seguro. Bueno, cuéntame, ¿qué tal tu campeón? Preguntó Ryan cuando se sentaron en el sofá. Grace dio a luz hace 3 días. Un niño, 3.8 kilos. Leo. Vaya. Felicidades, Ryan le dio una palmada en el hombro. ¿Y qué se siente al ser padre? No sé, Isen se encogió de hombros. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeño, todo rojo, gritando, sentí un vuelco por dentro. Orgullo, miedo y amor, supongo. Todo mezclado. Pero todavía no lo asimilo del todo. Es normal, asintió Ryan, abriendo la segunda lata. ¿Qué puedes sentir por un bulto que grita, te quita el sueño y el dinero? Ya verás cuando crezca y vayan a jugar al fútbol, a pescar, entonces será otra cosa. Isen guardó silencio. Esas palabras lo inquietaban. Sentía que había algo de verdad en ellas. ¿Qué podía darle a ese pequeño ahora, aparte de pañales? ¿Y qué tal el trabajo? Continuó Ryan, como si le hubiera leído la mente. ¿Sigue igual de mal? Ya lo resolveré, cortó Isen bruscamente. No le gustaba hablar de dinero, especialmente con Ryan, que cambiaba de trabajo cada 6 meses y siempre estaba sin un céntimo. Claro, claro. Pero Grace trabajaba, ¿no? Le pagaron la baja por maternidad. Sí, la pagaron. Pero no da para mucho, ya sabes. Cierto. En ese call center, ¿verdad? Sí, Ryan bebió de su lata. ¿Cómo se llama su jefe? ¿Nathan o algo así?
Nathan frunció el ceño Isen. ¿Por qué? Nada, me acordé. Lo vi un par de veces. Un tipo demasiado arreglado. Pelo perfecto, manicura, sonrisita. No como nosotros. Isen recordó al rubio alto de manos cuidadas y discurso impecable. Siempre educado, siempre un poco distante. A su lado, Isen se sentía especialmente torpe, con sus manos callosas y sus vaqueros gastados. Un tipo normal, murmuró, tratando de sonar indiferente. Sí, claro, especialmente con las mujeres en el trabajo. He oído que le gusta coquetear con sus subordinadas, dijo Ryan con doble sentido. Isen se tensó. Nunca había pensado en eso. Grace a veces mencionaba a Nathan, generalmente en relación con el trabajo, se reía de sus intentos de parecer estricto, pero no había nada que pudiera provocar celos. No sé, murmuró Isen, tomando un sorbo de cerveza. Grace no ha dicho nada. Claro que no, puso los ojos en blanco Ryan. ¿Crees que te va a contar si su jefe empieza a tirarle los tejos? No seas ingenuo. Deja de decir tonterías, cortó Isen, irritado. Grace no es así. Vale, vale, levantó las manos Ryan en un gesto conciliador. Solo lo decía por decir. Por cierto, hace poco vi una foto en Facebook. Te la enseño. Tuvieron una fiesta de empresa. Isen se puso rígido. Recordaba esa noche, hacía un año, la única vez que no fue con Grace a un evento. Lo llamaron de urgencia. Una tubería rota en un edificio de apartamentos. Tuvo que trabajar toda la noche. Grace se disgustó, pero lo entendió. Mira, Ryan le tendió el teléfono. ¿La reconoces? En la pantalla, Grace con un ligero vestido de verano. A su lado, Nathan, ambos sonriendo. Estaban muy juntos, hombro con hombro. La mano de él descansaba en la espalda de ella, más abajo de lo que se considera apropiado para un jefe. Algo dentro de Isen se contrajo dolorosamente. Es de la fiesta de la empresa, dijo, intentando que su voz sonara firme. Yo no fui. Tenía trabajo urgente. Ajá, asintió Ryan, recuperando el teléfono. Se ven muy cercanos, ¿no crees? Isen no respondió. En su mente comenzaron a surgir pequeños detalles a los que antes no había dado importancia. Como Grace se quedaba hasta tarde en el trabajo, como una vez llegó con un vestido nuevo y dijo que era un regalo de sus compañeros, como de repente empezó a usar un perfume nuevo. Oye, ¿qué te pasa? Ryan lo codeó. Solo te mostré una foto. Quizás un simple coqueteo. Ya sabes, en las fiestas de empresa todo el mundo se relaja. Isen asintió, pero la ansiedad no lo abandonaba. Tomó un gran sorbo, esperando que el alcohol se llevara esas sensaciones, pero no sirvió de nada. Hablaron de otras cosas, de un nuevo bar en el centro, de fútbol, del coche que Ryan planeaba comprar. Pero los pensamientos de Isen volvían una y otra vez a la fotografía, a la mano en la espalda, a la sonrisa de Grace. Más tarde, cuando la cerveza hizo su efecto, Ryan se sinceró. Sabes, hermano, a veces te envidio. Tienes un apartamento, una esposa, y ahora un hijo. ¿Y yo qué tengo? Una habitación alquilada en un piso compartido y turnos de noche en un bar. Isen miró a su amigo con sorpresa. Normalmente, no hacía más que presumir de su libertad, de sus nuevas chicas, de fiestas sin compromiso. Pero luego pienso, ¿realmente quiero eso? La responsabilidad, la rutina, probablemente no lo soportaría. Lo soportarías, dijo Isen, si quisieras. No, no soy de los que pueden estar toda la vida con una sola mujer. Es como comer el mismo plato todos los días. Apetece algo nuevo. Isen frunció el ceño. Nunca había pensado en su vida con Grace en esos términos. Sí, había rutina, discusiones, pero nunca se había arrepentido de su elección. Grace no es comida, respondió, más cortante de lo que pretendía. Oye, no me refería a eso, levantó las manos Ryan. Solo digo que no todos saben ser fieles. Y no todas las mujeres tampoco.
Esas palabras quedaron flotando en el aire. Isen recordó la foto. Su corazón se aceleró. Se levantó, las piernas le temblaban ligeramente. Tengo que irme, dijo Ryan, mirando el reloj. Pronto empieza mi turno. No te ofendas, ¿vale? Solo era una conversación. Tu hijo es genial. Lo harás bien, hermano. Siempre has sido fuerte. Isen lo acompañó hasta la puerta y luego se quedó un buen rato en el pasillo, escuchándose a sí mismo. Las palabras de Ryan se habían mezclado con sus miedos. Fue a la sala y cogió el teléfono. Encontró la página de Grace en la red social y empezó a mirar las fotos. Aquí estaba ella en el trabajo con sus compañeros, aquí en la despedida de soltera de una amiga, aquí en un café con Choe, y aquí de nuevo en la fiesta de la empresa. Varias fotos con diferentes personas y 3 con Nathan. En todas reían juntos, se miraban. El corazón de Isen se contrajo dolorosamente. Nunca había sido celoso, nunca había espiado a Grace ni leído sus mensajes, siempre había confiado en ella. Pero ahora, las fotos, las palabras de Ryan, la frase sobre que no todos son capaces de ser fieles, todo resonaba en su cabeza. Abrió otra lata de cerveza, aunque sabía que no debía. Se bebió la mitad de un trago y volvió a mirar el teléfono. En una de las fotos estaban bailando. Grace reía, con la cabeza echada hacia atrás. Nathan la sujetaba por la cintura. Un baile normal, pero el alcohol y la ansiedad hacían su efecto. En su mente surgían imágenes que no podía controlar. Recordó la primera vez que vio a Grace. Radiante, alegre, llena de vida, se reía de sus chistes torpes, y él todavía no entendía que había encontrado en él un fontanero callado con callos en las manos. ¿Quizás nada? ¿Quizás simplemente estaba cansada de estar sola? ¿Quizás él era una opción conveniente? Y ahora, el niño. Ese pensamiento lo golpeó como un rayo. Se levantó de un salto, derramando cerveza en el sofá, y comprobó las fechas. La fiesta de empresa fue en junio del año pasado. Grace se quedó embarazada en agosto. Menos de 2 meses entre ambos eventos. En principio, todo cuadraba, pero la foto, las horas extra en el trabajo, el perfume nuevo, la cabeza le daba vueltas. Apenas llegó al dormitorio y se desplomó en la cama, sin siquiera desvestirse. Se despertó con el sonido de una notificación. La cabeza le partía, la boca estaba seca. Afuera empezaba a llover. El cielo se había cubierto de nubes. En la pantalla, un mensaje de Grace: buenos días. Nos dan el alta hoy por la tarde. Estaremos en casa sobre las 5. Te echamos de menos. Te quiero. Dejó el teléfono sin responder. En su cabeza volvieron a sonar las conversaciones de ayer con Ryan. Fue al baño, se echó agua fría en la cara. En el espejo, un rostro pálido y demacrado, los ojos enrojecidos. Despierta, se dijo en voz alta. Es solo paranoia. Grace te quiere. Es tu hijo. Todo está bien. Pero las palabras no ayudaban. La duda ya había echado raíces, y cada pensamiento destilaba veneno. Volvió a la habitación, abrió de nuevo la galería y se puso a examinar las fotos. Cuanto más las miraba, más se convencía de que algo había pasado entre Grace y Nathan. ¿O seguía pasando? Abrió el Messenger y le escribió a Ryan: mándame la foto de la fiesta. La respuesta llegó rápido: claro, hermano. Ahí la tienes. ¿Todo bien? Isen no respondió. Descargó la foto, la imprimió en la vieja impresora que acumulaba polvo en un rincón de la sala. La imagen no era de la mejor calidad, pero los rostros se distinguían. Afuera, la lluvia arreciaba, caía a cántaros. Isen deambulaba por el apartamento, pasando de una habitación a otra. Se acercó a la puerta de la habitación del bebé, pero no entró. Sus pensamientos estaban confusos, le dolía la cabeza. Hacia las 3 sonó el teléfono. Era Grace. Contestó. Hola, mi amor, su voz era alegre. ¿Recibiste mi mensaje? Ya nos han dado el alta. Estamos esperando un taxi. Sí,
respondió él secamente. ¿Estás bien? Su voz se volvió cautelosa. ¿Ha pasado algo? No, todo normal. Solo estoy cansado. El trabajo. Entiendo, dijo ella con duda. Entonces, hasta luego. Llegaremos pronto. Leo ya echa de menos a su papá. Esas palabras deberían haberlo reconfortado, llenarlo de alegría. Pero en su lugar, sintió una ansiedad aún mayor. ¿Era él realmente el padre? Colgó el teléfono y se sentó en el sofá. Miraba a un punto fijo, sin saber qué hacer. La lluvia seguía golpeando, y ese sonido lo estaba volviendo loco. Fue a la cocina, sacó la botella, se sirvió medio vaso y bebió de un trago. Una mueca desfiguró su rostro, el licor le quemaba la garganta. Se sirvió más. Hacia las 4 de la tarde, ya estaba lo suficientemente borracho como para tomar una decisión. No podía verlos. A Grace y al niño, ese niño del que ahora dudaba. No podía fingir que todo estaba bien. Tomó la fotografía impresa, la pegó por fuera en la puerta de entrada y, al lado, una hoja de papel con la inscripción en letras grandes, «Vete de aquí». La fotografía se cayó. La recogió y, cerrando la puerta, caminó lentamente hacia el dormitorio, cerró la puerta tras de sí y se tumbó en la cama, mirando fijamente al techo. Los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas de la habitación de Chloe cuando Grace abrió los ojos. Durante unos segundos no supo dónde estaba, una cama extraña, sombras desconocidas en el techo, el silencio y el tic-tac ausente del viejo reloj que Isen se negaba a cambiar. Isen. Los recuerdos del día anterior la golpearon de repente y se le hizo un nudo en la garganta. Un gemido suave la hizo girar. Leo se había despertado, se movía en su cuna improvisada. Grace se levantó con dificultad. El cuerpo le dolía de cansancio. El parto había transcurrido sin complicaciones, pero las emociones, la tensión, el estrés, todo pasaba factura. «Buenos días, mi amor», susurró, inclinándose sobre su hijo. Él la miraba con sus ojos azules, exactamente como los de Isen. Ese pensamiento volvió a dolerle. Tomó al bebé con cuidado en brazos y lo apretó contra su pecho. «Lo superaremos», dijo apenas audiblemente. No estaba claro a quién intentaba convencer, a él o a sí misma. De la cocina llegaban ruidos. Chloe ya se había despertado y, por lo visto, estaba preparando el desayuno. Grace se cambió, alimentó a Leo y salió de la habitación con el bebé en brazos. Y ya se despertaron. Se giró Chloe desde la estufa, donde estaba haciendo tortitas. «¿Cómo estás?» «No sé», respondió Grace honestamente, sentándose a la mesa. «Como si todo esto no me estuviera pasando a mí». Chloe asintió comprensivamente y le puso un plato de tortitas delante. «Come, necesitas fuerzas». Grace cogió el tenedor, aunque no tenía nada de apetito. Leo, quedándose dormido en su pecho, respiraba acompasadamente. «¿Has intentado contactarlo?», preguntó Chloe, sentándose enfrente con una taza de café. «Sí», suspiró Grace. «Le escribí, le llamé. Nada. Ni una respuesta». Chloe negó con la cabeza. «Desde el principio pensé que era raro, demasiado cerrado, reservado». «No, por favor», la interrumpió Grace en voz baja. «No entiendo qué pasó. Estaba feliz cuando supo que estaba embarazada. Elegimos el nombre juntos, arreglamos la habitación del bebé. Él mismo pintó un cohete en la pared». La voz se le quebró. Se cayó, luchando contra las lágrimas. Chloe le tocó la mano. «Lo siento, no quería empeorar las cosas. Es que estoy furiosa con él». «Yo también estoy furiosa, y asustada, y no entiendo nada». En ese momento, el teléfono vibró sobre la mesa. Grace se sobresaltó, el corazón se le detuvo. Pero en la pantalla no ponía Isen, sino Sara, su vecina. «Es nuestra vecina», le explicó a Chloe, aceptando la llamada. «Hola, Grace. Soy Sara. ¿Estás bien? Ayer te vi salir con el bebé bajo la lluvia. ¿Qué pasó?» «Hola, Sara.
Es complicado de explicar, Grace respiró hondo. Isen y yo tenemos problemas. Me lo imaginaba, suspiró Sara. Anteayer por la tarde estuvo ese amigo de Isen en vuestra casa. ¿Cómo se llama, Ryan? Estuvieron bebiendo casi todo el día. Y luego Isen empezó a correr por el apartamento como un loco. Imprimió algo, luego pegó un papel en la puerta. Grace se quedó helada. ¿Ryan estuvo en nuestra casa ayer? Sí. Llegó sobre el mediodía con un paquete de cervezas. Yo estaba en el balcón. Me vio, pero ni siquiera me saludó. Grace miró a Choe, que escuchaba sin apartar la vista. Una creciente ansiedad se apoderaba de su pecho. ¿Y qué más viste, Sara? Preguntó Grace, apretando el teléfono. Estuvieron sentados un buen rato. Los vi por la ventana cuando saqué la basura. Bueno, Ryan, le estaba enseñando algo a Isen en el teléfono, y de repente Isen pareció explotar. Luego Ryan se fue, y Isen empezó a dar vueltas por el apartamento. No tenía buen aspecto. El corazón de Grace se aceleró. Así que todo empezó después de la visita de Ryan. Nunca le había gustado ese amigo suyo. Irresponsable, superficial, aficionado a las teorías estúpidas. Pero, ¿qué pudo enseñarle a Isen para provocar semejante reacción? Gracias, Sara, dijo finalmente. Esto es muy importante. De nada, cariño. Si necesitas algo, que cuide al bebé o cualquier otra cosa, solo dímelo. De acuerdo, gracias. Al terminar la llamada, se volvió hacia Choe. ¿Oíste? Sí, asintió ella, frunciendo el ceño. Así que Ryan le enseñó algo a Isen y él perdió los estribos. Te apuesto lo que quieras a que ese desgraciado lo planeó todo. Grace recordó la foto que Isen le había arrojado a los pies. La foto de la fiesta de la empresa del año pasado, donde estaba de pie junto a Nathan. Nada especial. Solo una relación laboral, bromas esporádicas sin compromiso. Pero quizás en esa foto estaban realmente demasiado cerca. Sacado de contexto, todo parecía ambiguo. Creo que Ryan le enseñó esa foto, dijo en voz baja. En la que estoy junto a Nathan. Isen me la mostró ayer. ¿Y qué? Resopló Choe. ¿Estaban abrazándose, besándose? No, solo de pie, uno al lado del otro. Habíamos estado bailando, quizás en la foto se ve, no sé. ¿Y por eso decidió que lo engañabas con tu jefe? Se indignó Choe. ¿Y qué Leo no es su hijo? ¡Qué estupidez! Si el niño tiene sus ojos. Grace no respondió. Una pesadez volvía a oprimirle el pecho. Si Isen de verdad pensaba que lo había engañado, si dudaba de que Leo fuera su hijo, eso era imposible de superar. Tengo que hablar con él, dijo con firmeza. Explicárselo todo. ¿Estás segura? Choe parecía preocupada. Ayer no estaba en sus cabales. Quizás deberías darle un poco de tiempo. No, es un malentendido. Tengo que decírselo todo. Iba a coger el teléfono, pero en ese momento Leo se despertó y se echó a llorar. Grace lo tomó en brazos al instante y lo apretó contra sí. Primero él, dijo en voz baja, luego llamaré. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isen se despertaba con la sensación de que la cabeza le iba a estallar. La luz del sol que entraba a raudales por la ventana sin cortinas le hería los ojos. Gimió y se cubrió la cara con la mano. En ese momento, llamaron bruscamente a la puerta. Al principio decidió no hacer caso, pero los golpes se repitieron con más insistencia. Con un esfuerzo, Isen se levantó, fue hacia la entrada conteniendo las náuseas y el dolor en las sienes, abrió la puerta y se quedó de piedra. En el umbral estaba su hermano mayor, Mark, alto, de hombros anchos, con los mismos ojos azules que Isen, pero con canas asomando en su pelo oscuro. ¿Qué demonios? Fue lo único que pudo articular Isen. No tienes muy buena pinta, comentó Mark, entrando. Y por el olor, se nota que ayer te pasaste con la bebida. Isen se pasó la mano por la cara, intentando recomponerse un poco.
¿Qué haces aquí? Me llamó vuestra vecina, Sara, respondió Mark, entrando en la sala y haciendo una mueca al ver las botellas esparcidas. Dijo que vio a tu mujer salir con el bebé bajo la lluvia, y que ambos lloraban. ¿Me explicas qué está pasando? Isen sintió que todo se le encogía por dentro. Se dejó caer lentamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Ahora, sobrio, todo lo que ayer parecía evidente perdía peso. Las dudas, surgidas bajo el efecto del alcohol y las palabras de Ryan, de repente parecían estúpidas. Si no recuerdo mal, continuó Mark, sentándose enfrente y clavándole la mirada, Grace debía volver ayer del hospital con el bebé. ¿Correcto? Isen asintió. ¿Y tú qué hiciste? ¿La recibiste con flores? No. Echaste a tu mujer y a tu hijo recién nacido bajo un aguacero. ¿Te escuchas a ti mismo? No lo entiendes, Isen levantó la vista. Vi unas fotos. Ella y su jefe. ¿Qué fotos? Isen se levantó, tambaleándose, y fue al dormitorio. La foto que ayer le había arrojado a su mujer, un poco mojada y borrosa, yacía en el suelo. La recogió y se la tendió a su hermano. Esta. De la fiesta de la empresa del año pasado. Mark miró atentamente la foto y luego a su hermano. Veo a tu mujer y a un tipo en una fiesta. ¿Y qué? Están juntos, como docenas de otras personas en el fondo que, por lo visto, no has notado. Isen volvió a mirar la foto. Y era verdad, la gente hablaba, algunos se abrazaban, reían. Una fiesta normal. Nada sospechoso, solo una foto. ¿De dónde la sacaste? Me la enseñó Ryan, Isen bajó la cabeza. Insinuó que había algo entre ella y su jefe. Ryan, dijo Mark con una risa cansada. El mismo que te desaconsejó casarte, que te repetía que la familia es una trampa. El que decía que comprar un apartamento era un despilfarro de dinero. El que te ha envidiado durante años. Isen no respondió. Su silencio confirmaba cada palabra de su hermano. Recordó cuántas veces Ryan se había metido en sus decisiones y cuántas veces le había perjudicado. ¿Y le creíste? La voz de Mark se volvió más áspera. Le creíste a Ryan en lugar de a tu mujer, que te dio un hijo hace 4 días. Por Dios, Isen, pensaba que eras más listo. Estaba borracho, murmuró débilmente. Eso no es excusa. ¿Recuerdas lo que nuestro padre le hacía a mamá cuando bebía? Dijo Mark en voz baja pero firme. Juraste que nunca serías como él. Esas palabras fueron como un golpe. Isen recordó los gritos, las lágrimas de su madre, su propio miedo, su impotencia. Realmente se había hecho esa promesa. Pero yo, tartamudeó. Yo no le pegué. Hiciste algo peor, Mark se levantó y se acercó a la ventana. La echaste con un recién nacido bajo la lluvia. Por una estupidez, inculcada por una persona envidiosa que no sabe alegrarse por los demás. Isen sintió como una oleada de vergüenza y arrepentimiento lo inundaba. ¿Sabes por qué Ryan hace eso? Continuó Mark, volviéndose. Porque nunca podrá construir lo que tú tienes. Teme la responsabilidad, la intimidad, el apego. Le resulta más fácil destruir la felicidad ajena que crear la suya propia. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Isen en voz baja. Hablé con él cuando aún estaban en la secundaria. ¿Recuerdas? Venía a pasar los fines de semana. Vi cómo te influenciaba. Entonces hablé con él. ¿Sabes qué me dijo? Que eras demasiado bueno para esta vida, que merecías más. Pero en realidad, solo no quería que fueras más feliz que él. Isen recordó. En el último año de secundaria, había pensado seriamente en ir a la universidad. Tenía buenas notas, la posibilidad de entrar con una beca. Pero Ryan lo disuadió. ¿Para qué quieres eso? Te pasarás toda la juventud estudiando, y la vida se te pasará volando. Y no presentó la solicitud. Luego estuvo Jessica. Le gustaba mucho, pero Ryan lo desanimó, diciendo, es demasiado orgullosa, te mira por encima del hombro. Y no se atrevió a acercarse a ella.
Isen cerró los ojos. El panorama se aclaraba cada vez más. ¡Qué idiota soy!, susurró Isen, dejándose caer de nuevo en el sofá. Sí, asintió Mark, pero su voz se había suavizado. Pero no todo está perdido. Aún estás a tiempo de arreglarlo. ¿Cómo? Isen lo miró. Mark negó con la cabeza. Empieza por lo sencillo. Pide perdón, cuéntale lo que pasó. Grace no es tonta, lo entenderá. Te quiere, si no, no se habría casado contigo ni te habría dado un hijo. Isen asintió. Esas palabras parecían reconfortarlo por dentro. Sí, Grace lo quería, a pesar de su silencio, de su incapacidad para hablar de sus sentimientos, de su miedo. Y él la amaba más profundamente de lo que podía expresar con palabras. Por cierto, ¿cómo llamaron al niño?, preguntó Mark con una ligera sonrisa. Leo, respondió Isen. Y por primera vez en un día, sus labios se curvaron en casi una sonrisa. Leonard Etanovich, un buen nombre, asintió Mark. Al abuelo le habría gustado. Isen recordó a su abuelo, el único de su familia que no escatimaba en afecto. Quiero ser un padre como él. No como el nuestro. Entonces sélo, dijo Mark, y le puso una mano en el hombro. Empieza ahora mismo. Llama a tu mujer, dile que la quieres, que quieres a tu hijo. Admite tu error, pide perdón. Isen respiró hondo, asintió y sacó el teléfono. En la pantalla, varias llamadas perdidas y mensajes de Grace. El último, Leo está bien. Estamos en casa de Choe. En el último momento, el miedo lo invadió. ¿Y si no quería escucharlo, si no lo perdonaba? No pienses. Actúa, dijo Mark, como si le leyera la mente. Isen asintió y pulsó el botón de llamada. Un tono. 2. Hola. La voz de Grace era cautelosa. Grace, a Isen se le secó la garganta. Perdóname. Fui un idiota. Un completo idiota. Se hizo el silencio. Te quiero, continuó, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. Y a Leo también. Son mi familia. Y yo lo arruiné todo con mis estúpidas sospechas y el alcohol. ¿Qué pasó, Isen? Su voz ya no era tan fría. ¿Por qué hiciste eso? Ryan. Me enseñó una foto de la fiesta de la empresa. ¿Dónde estás con tu jefe? Empezó a insinuar cosas. Y yo estaba borracho y asustado. ¿Asustado? En su voz sonó la sorpresa. ¿De qué tenías miedo? Isen cerró los ojos. Era hora de decir la verdad. Tenía miedo de no estar a la altura, de ser un mal padre. De no poder mantenerlos, de que te dieras cuenta de que mereces a alguien mejor. No a alguien como yo. De nuevo, el silencio. Y luego un sollozo ahogado. Eres un idiota, dijo ella, y él escuchó las lágrimas en su voz. Un completo idiota. Siempre te he querido solo a ti. No he mirado a otros. Y Leo es tu hijo, tiene tus ojos, tu barbilla. Lo sé, susurró él, y una lágrima rodó por su mejilla. Perdóname, dame una oportunidad para arreglarlo. En el teléfono se oyó el llanto de un bebé. Tengo que alimentar a Leo. Hablamos luego. Claro, asintió él enérgicamente, aunque ella no podía verlo. Esperaré. La llamada se cortó. Isen bajó lentamente el teléfono. Te ha escuchado, dijo Mark, que había estado a su lado todo el tiempo. Ya es algo, ¿verdad? Isen asintió. Es un comienzo. Ahora, ve a ducharte, limpia este desastre y prepárate para hacer lo que sea necesario para traerlos de vuelta a casa. Isen sintió como una determinación crecía en su interior. Lo arreglaría, se convertiría en el marido que Grace merecía. En el padre del que Leo podría estar orgulloso. Gracias, dijo en voz baja, mirando a su hermano. Gracias por venir, por hacerme reaccionar. Para eso están los hermanos mayores, dijo Mark, dándole una palmada en el hombro. Ahora, a la ducha.
Hueles como un vagabundo en la estación. Por primera vez en las últimas 24 horas, Isen se rió de verdad. Habían pasado 3 horas desde su breve conversación con Grace. Seguía sentado al borde de la cama, apretando el teléfono en sus manos. No había habido respuesta de ella. Le había enviado 2 mensajes. Uno con disculpas, otro pidiéndole permiso para ir a verla a ella y a Leo. Pero silencio. Mark se había ido hacía una hora, haciéndole prometer que no haría ninguna estupidez y no volvería a beber. La casa estaba limpia, ni rastro de la borrachera de ayer. La habitación del bebé volvía a tener un aspecto ordenado. Incluso había vuelto a hacer la cama. Todo parecía como si no hubiera pasado nada. Isen cogió de nuevo aquella foto. Ahora, sobrio y a la luz del día, veía claramente que era una simple foto de una fiesta de empresa. Grace y su jefe simplemente estaban de pie uno al lado del otro y sonreían. Nada más, como docenas de otras personas en el fondo. Todo estaba bien hasta que empezó a ver lo que no existía. Abrió el perfil de Ryan en la red social. Abrió el álbum del verano-otoño del año pasado y encontró varias fotos más de aquel evento. Resultó que Ryan sí que había estado en la fiesta de empresa. Había ido como invitado de una de las empleadas, con la que tuvo un romance corto pero intenso. Por supuesto, no desaprovechó la oportunidad de pasar una noche divertida. En una foto, Grace bailaba con un hombre mayor, probablemente alguien de la dirección. En otra, reía en compañía de sus compañeros, entre ellos Nathan. Nada sospechoso. Una noche normal. Una compañía normal. ¿Qué fue entonces lo que tanto le impactó de la foto que le enseñó Ryan? La memoria le fallaba. Después de beber, solo quedaban imágenes vagas, sentimientos de celos, resentimiento, miedo. Nada más. El teléfono vibró. Isen se sobresaltó. No era Grace. Un mensaje de Ryan. ¿Qué pasa, viejo? ¿Todo bien? Isen sintió una oleada de ira. Casi le escribió una respuesta brusca, pero se detuvo. No, ahora no era el momento de pelear. Primero Grace, Leo, la familia. Con Ryan ya se las arreglaría más tarde. Se acercó a la ventana. Afuera estaba claro y despejado, el cielo limpio, el sol brillante. Nada que ver con el aguacero de ayer. Los jardineros cortaban el césped, los niños jugaban en la calle. Un día normal en su tranquilo barrio. Y hacía apenas un día, su vida también era normal. Pero ahora todo había cambiado. Se sentó de nuevo en la cama, cogió el teléfono y se decidió. Si no respondía a los mensajes, quizás escucharía un audio. Pulsó el botón de grabar. La voz le temblaba, pero intentó hablar con calma. Grace, soy yo. Entiendo si no quieres oírme. Me lo merezco. Lo que hice es imperdonable. Te eché a ti y a nuestro hijo bajo la lluvia por unas sospechas que no deberían haber existido. He vuelto a mirar la foto. No hay nada. Solo tú y tu jefe en una fiesta de empresa, como docenas de otros empleados. Fue Ryan quien me metió esa basura en la cabeza, y yo estaba borracho y asustado. Hizo una pausa y continuó. Tenía miedo. Miedo de no poder con todo, de ser un mal padre, de que te dieras cuenta de que mereces a alguien mejor. Cuando Ryan dijo que Leo podría no ser mío, fue como si se confirmara mi peor miedo. Pero no es verdad. Sé que no me traicionarías. Sé que Leo es mi hijo, y sé que me quieres, aunque no me lo merezca. Los quiero a los dos más que a nada en este mundo. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Por favor, Grace, llámame cuando estés lista. Terminó la grabación, la envió y se pasó lentamente la mano por la cara. Le escocían los ojos. No estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos, pero ahora era lo único que podía hacer. En su familia no se acostumbraba a hablar de sentimientos, especialmente los hombres. Su padre lo consideraba una debilidad y Isen había aprendido desde niño a contenerse, a guardárselo todo. Solo con Grace se permitía a veces ser sincero, pero incluso entonces, a menudo no encontraba las palabras. Miró el reloj.
Grace solía alimentar a Leo cada 3 horas. Quizás llamaría después de eso, o quizás no. Ese pensamiento era insoportable. No podía imaginar su vida sin ella y sin su hijo, al que apenas había llegado a conocer. La casa, que antes parecía acogedora, ahora se sentía vacía y fría. El teléfono vibró. Un número desconocido. Isen contestó esperanzado. Hola. ¿Isen Terikov? Sonó una voz de mujer. Sí, le tembló la voz. Soy Choe, la amiga de Grace. Grace y Leo están bien. Físicamente, sí. Emocionalmente, es otra historia. Lo he estropeado todo, exhaló, dejándose caer al borde de la cama. No te lo voy a negar, respondió Choe fríamente. Echar a una mujer con un recién nacido a la calle bajo la lluvia, eso es muy fuerte, incluso para un callado como tú, Isen. Apretó los dientes, pero no dijo nada. Tenía derecho a decir eso. Se lo merecía. Llamo porque Grace está dando de comer al niño y no puede hablar, continuó Choe. Ha escuchado tu mensaje de voz, pero no sabe qué hacer. ¿Cómo que no sabe qué hacer? Isen sintió un vuelco por dentro. No está segura de poder volver a confiar en ti. La rechazaste en su momento más vulnerable, cuando acababa de dar a luz, cuando te necesitaba. ¿Cómo puede estar segura de que no volverás a hacerlo? Las palabras de Choe lo golpearon como un martillo. No había pensado en eso. En que la confianza, una vez perdida, no es tan fácil de recuperar. Yo, tartamudeó. No lo sé, pero la quiero, y a Leo también. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que vuelvan. Lo que sea. Entonces empieza por la verdad, en la voz de Choe se oyó duda. Cuéntale lo que temes de verdad. Sobre el trabajo, el dinero. ¿Por qué te creíste tan fácilmente que podía haberte engañado? Isen se quedó helado. ¿Cómo sabía lo de los problemas de dinero? Grace no es tonta, la voz de Choe se volvió más firme. Lo ve todo. Ve cómo te pones nervioso cuando llegan las facturas. Pero tú callabas, y ella no quería presionar. Y este es el resultado. Isen sintió una punzada de vergüenza. Claro, Grace se daba cuenta de todo. Siempre lo sentía todo. Y él callaba. No quería preocuparla, susurró. Estaba embarazada. Luego el parto. Y en lugar de hablar con ella como un igual, como un compañero, simplemente lo ocultaste todo. Y cuando ya no pudiste más, te desquitaste con ella. Isen guardó silencio. Chloe tenía razón. Y qué doloroso era admitirlo. Escucha, dijo ella, un poco más suave. Conozco a Grace desde la universidad. Es fuerte, pero no necesita a alguien de quien cuidar, sino un compañero. Alguien con quien compartirlo todo, miedos, dificultades, preocupaciones. Si quieres recuperarla, conviértete en esa persona. No en un héroe, sino en un verdadero compañero. Lo entiendo, dijo Isen. Quiero cambiar. Por ella, por Leo. Bien, en la voz de Choe sonó por primera vez la aprobación. Entonces ven mañana. Dale un día para que lo piense todo, y prepárate para hablar de verdad, no solo para pedir perdón, sino para hablar. Iré, dijo, sintiendo como una esperanza nacía en su interior. Gracias, Choe. No me las des, la voz se volvió más dura. No lo hago por ti, sino por Grace y el bebé. Necesitan una familia. La conversación terminó. Isen bajó lentamente el teléfono. La amargura de la conversación dejó su pozo, pero en ese pozo se abría paso un rayo de luz, la oportunidad de cambiarlo todo. Mañana vería a Grace y a Leo. Mañana, quizás, podría arreglarlo todo. Isen se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Chloe tenía razón. Tenía que cambiar. Aprender a hablar, a compartir sus pensamientos, sus miedos. No era fácil, especialmente con su educación, pero si no, perdería todo lo que era importante para él. Su mirada se posó en una caja en un rincón del dormitorio.
Allí guardaba todos los recibos y notificaciones, escondiéndolos para que Grace no los viera. Se levantó, se acercó y empezó a revolver los papeles. El recibo de la luz. La cantidad había aumentado casi un tercio en comparación con el otoño. Una notificación de la comunidad de vecinos. Las tarifas de la calefacción habían vuelto a subir. El pago de la hipoteca, ahora con un nuevo interés. Un aumento pequeño, pero sensible. Un recibo de una clínica privada por la última ecografía, tuvo que pagarla con la tarjeta de crédito. En el hospital público había una larga lista de espera. Y lo más preocupante, una circular de la dirección. Posible reducción de horas y salarios por la disminución del volumen de trabajo. Isen lo puso todo sobre la cama. Mañana se lo enseñaría a Grace, se lo contaría todo, sus miedos, su ansiedad, y juntos encontrarían una solución. No volvería a cargar con todo el solo. El teléfono vibró sobre la pantalla. Ryan. Isen colgó, lo pensó un momento y bloqueó el número. Se acabó. No permitiría que esa persona volviera a meterse en su vida. En casa de Chloe, Grace estaba sentada en un sillón, acunando a Leo, que acababa de dormirse. Miraba por la ventana, pero no veía ni el día soleado ni a los niños jugando. Ante sus ojos volvía a aparecer aquel momento. Isen en el umbral de la puerta, el rostro desfigurado por la ira, la voz ajena. No te necesito. Vete con tu engendro. ¿Cómo pudo pensar que lo había engañado? Oye, Chloe entró en la habitación y se sentó en el reposabrazos del sillón. He hablado con él. Grace miró a su amiga. ¿Por qué lo has hecho? Porque tú no lo habrías hecho. Al menos no hoy. Y necesitan hablar. No estoy segura de querer decirle nada. Grace bajó la vista hacia su hijo dormido. Decidió que lo había engañado con Nathan solo por ver una foto vieja. Ni siquiera me preguntó, simplemente me echó. Estaba borracho, dijo Chloe, no para justificarlo, sino para explicarlo. Y asustado. ¿Asustado? Grace la miró sorprendida. ¿De qué podía tener miedo? De la responsabilidad, de la paternidad, del fracaso. Chloe fue enumerando con los dedos. Los hombres a menudo tienen miedo, pero rara vez lo admiten. Y tú, Isen, no es de los que comparten sus miedos. Grace suspiró. Chloe tenía razón. Siempre tenía que sacarle las emociones con pinzas. Sabía cómo se tensaba cuando miraba las facturas, cómo guardaba silencio cuando le preguntaba por el trabajo. ¿Crees que de verdad tiene miedo de no estar a la altura como padre? Preguntó en voz baja. ¿Y tú qué crees? Respondió Chloe suavemente, mirándola fijamente. Grace recordó las raras historias que Isen le contaba sobre su familia. Como su padre era estricto, rara vez lo elogiaba, a menudo lo criticaba. Como él mismo juró que nunca sería un padre así. Pensaba que lo conseguiría, dijo. Se esforzó tanto, montó la cuna, pintó las paredes de la habitación del bebé, incluso dibujó un cohete, aunque decía que no sabía. Claro que se esforzó, asintió Chloe, porque te quería al niño. Pero eso no significa que no tuviera miedo. Grace se quedó pensativa. Nunca había visto la situación desde esa perspectiva. Para ella, el embarazo y el parto habían sido aterradores, pero alegres. Se había preparado, había leído artículos, visto vídeos para futuras mamás e incluso había ido a un par de clases en la consulta prenatal. Allí daban cursos gratuitos de preparación al parto. Y Isen trabajaba, callaba y, al parecer, acumulaba miedos hasta que estallaron de la manera más horrible. Aún así, susurró, sintiendo como una oleada de resentimiento la invadía. Podría haber hablado conmigo, podría haberme contado sus miedos, susurró Grace, sin apartar la vista de su hijo dormido. Pero en lugar de eso, se emborrachó con Ryan y se creyó sus tonterías. Sí, podría haberlo hecho, asintió Chloe, y debería haberlo hecho. Y ahora tendrá que arreglar muchas cosas si quiere recuperarte. ¿Y yo tengo elección? Preguntó Grace con amargura. ¿A dónde voy a ir con un recién nacido? A mi casa, dijo Chloe con firmeza.
Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. O puedes volver con tu madre. Siempre hay elección, Grace. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. De repente comprendió que quizás no había vuelta atrás. Quizás le esperaba una nueva vida, sin Isen. La idea era aterradora, pero al mismo tiempo extrañamente liberadora. No sé lo que quiero, confesó. Todavía lo quiero, a pesar de todo. Pero, ¿cómo voy a volver y hacer como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo voy a volver a confiar en él? Nadie dice que vaya a ser fácil, dijo Choe, poniéndole una mano en el hombro. Y nadie te pide que hagas como si no hubiera pasado nada. Tienen que hablar de verdad, sobre los miedos, sobre lo que esperan el uno del otro, sobre cómo van a seguir viviendo. Y si no funciona, si no puedes volver a confiar en él, entonces tomarás una decisión basándote en eso. Pero vale la pena intentarlo. Por Leo. Se merece tener un padre a su lado, uno de verdad. Grace miró a su hijo. Su rostro estaba tan tranquilo mientras dormía. Los puños cerrados, los labios ligeramente entreabiertos. No se merecía un comienzo así, que su padre lo rechazara en sus primeros días de vida, quedarse sin hogar. Me llamó hoy, dijo en voz baja. Dejó un mensaje de voz. Admitió que se había equivocado, que le había creído a Ryan, que tenía miedo. Eso ya es algo, asintió Choe. Pero necesitan hablar cara a cara. Le dije que viniera mañana. ¿Mañana? Grace se enderezó. El corazón le latía más rápido. Pero no estoy segura de estar lista. Nunca estarás lista al 100%, dijo Choe suavemente. Pero cuanto más lo dejes, más difícil será empezar. Grace asintió. Sabía que Choe tenía razón. No podían seguir en esta situación de incertidumbre. Por su hijo, por ella misma, por su futuro. Juntos o por separado, había que tomar una decisión. De acuerdo, dijo, sintiendo como una determinación crecía en su interior. Hablaré con él mañana. Perfecto, Choe sonrió y se levantó. Ahora vamos a acostar a este pequeño antes de que se te duerma el brazo del todo y todavía puedas moverlo. Y tú necesitas descansar. Mañana será un día duro. Grace dejó que Choe cogiera a Leo y lo acostara en la cuna improvisada. Luego se tumbó ella misma, mirando al techo, y recordó cómo había conocido a Isen. Fue en una barbacoa en casa de unos amigos. Él estaba apartado con una cerveza en la mano, observando a la ruidosa multitud. Ella se le acercó por pura cortesía, pero la conversación se alargó. Su calma, su contención, su capacidad para escuchar, todo eso la conquistó. En su primera cita, apenas habló, pero cuando ella le contó sobre su infancia, sobre su padre que se había ido, sobre su madre que sufría de depresión, él simplemente le cogió la mano y le dijo: «Te mereces que alguien esté siempre a tu lado. Me gustaría ser yo quien no te falle». Y ella le creyó. Durante 3 años, cumplió su palabra. Estuvo con ella, la apoyó, no la abandonó. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, incluso cuando discutían por tonterías, incluso cuando su madre fue hospitalizada y tuvieron que cuidarla durante varios meses, él no se quejó, nunca dijo que fuera demasiado. Y ahora, esta traición, una para la que no estaba preparada. Grace cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Podría volver a confiar en él? ¿Confiarle a su hijo? ¿Y si los miedos de Isen volvían? ¿Y si la próxima vez era peor? Esas preguntas daban vueltas en su cabeza, impidiéndole dormir. Pero en algún momento, el cansancio la venció y cayó en un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, Grace se despertó con la sensación de no haber descansado nada. Leo se echó a llorar, reclamando atención, y Grace, automáticamente, se acercó, lo cogió en brazos y empezó a darle de comer. Todo ese tiempo, en su cabeza solo había un pensamiento. Hoy vería a Isen. Hoy decidirían si su familia tenía futuro. No tienes buena pinta, dijo Choe cuando Grace entró en la cocina con Leo en brazos. ¿Has dormido mal? Casi no he dormido, confesó Grace. No he parado de pensar en lo que nos diremos.
¿Y a qué conclusión has llegado? Chloe le puso una taza de café delante. A ninguna, Grace negó con la cabeza. Por un lado, lo quiero y quiero que seamos una familia, pero por otro, no sé si podré volver a confiar en él. La confianza se puede recuperar, dijo Chloe, sentándose enfrente, si ambos están dispuestos a trabajar en ello. Lo sé, suspiró Grace, pero eso requiere tiempo y fuerzas, y ahora mismo no tengo ni lo uno ni lo otro. Tengo un bebé en brazos, el posparto, las hormonas. Escucha, Chloe le cubrió la mano con la suya. Nadie dice que tengan que decidirlo todo hoy. Quizás necesiten vivir separados un tiempo, ir a un psicólogo, aprender a confiar de nuevo. Lo importante es ir paso a paso. Grace sintió un alivio. Sí. No tenían que decidirlo todo de inmediato. Podían ir despacio, pero juntos. ¿A qué hora vendrá? Preguntó. Le dije que viniera a las 3. Podrán hablar tranquilamente. Grace sintió de nuevo, la ansiedad crecía. En unas horas vería a Eisen, y su vida o bien comenzaría de nuevo, o bien se separarían definitivamente. El parque de la ciudad estaba lleno de vida. Madres jóvenes con cochecitos, parejas de ancianos en los bancos, niños corriendo por el césped. La típica estampa de un día de fin de semana. Grace estaba sentada en un banco a la sombra de un viejo roble, meciendo de vez en cuando el portabebés con Leo durmiendo plácidamente. Había elegido a propósito un lugar apartado, lejos de los caminos principales. Necesitaban hablar sin miradas ni oídos ajenos. Chloe le había sugerido que se vieran en su casa, pero Grace se negó. Necesitaba un terreno neutral. Sin recuerdos, sin presiones. En el parque era más fácil. Si la conversación se ponía demasiado difícil, siempre podía levantarse e irse. Miró nerviosamente el reloj, las 3 menos 10. Eisen siempre era puntual. Por eso lo quería. Recordó una de sus primeras citas. Ella, como de costumbre, llegó unos 15 minutos tarde, y él ya estaba esperando en el cine con 2 entradas en la mano. Una ligera brisa susurraba entre las hojas, proyectando manchas de luz y sombra en el camino. En algún lugar cercano se oían risas de niños. Grace respiró hondo, intentando calmarse. Durante 2 días había ensayado mentalmente esta conversación, repasando cada palabra. Pero ahora todo había desaparecido. Solo quedaban la ansiedad y la incertidumbre. Levantó la vista y vio a Eisen. Estaba a unos pasos. Parecía cansado, con ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en varias noches. Llevaba la misma camisa que ella le había regalado por su cumpleaños. El pelo cuidadosamente peinado, en las manos una pequeña bolsa de papel. Bola, dijo ella, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Bola, respondió él, y dio un paso inseguro hacia adelante. ¿Puedo? Ella asintió. Se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero tampoco en el borde. Ella apreció ese gesto. Eisen dirigió inmediatamente la mirada al portabebés con Leo. ¿Cómo está? Preguntó en voz baja, como si temiera despertarlo. Bien, respondió Grace. Come, casi no llora. El médico dijo que todo va bien. ¿Fuiste al médico? La voz de Eisen sonó con un inesperado matiz de sorpresa y ligero reproche. Sí, ayer, una revisión de rutina. Chloe nos llevó. Eisen asintió. Por un momento, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Luego, le tendió la pequeña bolsa de papel. Es para ti. Bueno, para ustedes. Grace miró dentro. Había un cohete de peluche, idéntico al que Eisen había dibujado en la pared de la habitación del bebé. Lo encargué antes de que volvieras del hospital, explicó. Quería darte una sorpresa. Lo recibí ayer. Grace pasó los dedos por la tela suave. El gesto la reconfortó y la hirió al mismo tiempo, recordándole cómo podría haber sido todo si no fuera por aquel día. Gracias, dijo en voz baja, dejando la bolsa a un lado. A Leo seguro que le encantará cuando sea un poco más mayor. El silencio volvió a caer entre ellos.
Isen se miró las manos, grandes, callosas por el trabajo, con las uñas cortas. Esas manos la habían acariciado tantas veces con ternura el vientre, habían montado la cuna, colgado estanterías. No sé por dónde empezar, exhaló él finalmente. Hay tanto que decir, que explicar. Pero no encuentro las palabras adecuadas. Empieza por lo sencillo, propuso Grace con calma. ¿Por qué pensaste que podía haberte engañado? ¿Qué te hizo pensar eso? Isen respiró hondo, como si reuniera fuerzas. Es difícil de explicar. No se trata de ti, sino de mí, de mis complejos, hizo una pausa. Siempre he pensado que eres demasiado buena para mí. Inteligente, guapa, fuerte. Todavía no entiendo qué viste en mí. Soy un fontanero sin perspectivas ni grandes ambiciones. Grace quiso replicar, pero él levantó la mano, pidiéndole que lo dejara terminar. Cuando supe que estabas embarazada, fui feliz. De verdad. Pero luego empecé a pensar en el futuro, en el dinero, en si sería un buen padre, un buen marido. Esos pensamientos me comían por dentro. Sacó unos papeles doblados del bolsillo y se los tendió. ¿Qué es esto?, preguntó Grace, desdoblando la primera hoja. Nuestras deudas, respondió él simplemente. Los recibos que te oculté. La notificación de una posible reducción de jornada. Todo lo que temía decirte. Grace echó un vistazo rápido a los papeles y se le encogió el corazón. Las sumas eran considerables y la situación en su trabajo, precaria. Y todo eso lo había llevado él solo. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, devolviéndole los papeles. Podríamos haberlo superado juntos. No quería agobiarte, se encogió de hombros. Estabas embarazada, trabajabas, estabas cansada. Pensé que debía ser fuerte. Que debía arreglármela solo. Como mi padre. Pero tú no eres tu padre, dijo Grace suavemente. Y yo no soy tu madre. Somos compañeros. Debemos compartir tanto las alegrías como las dificultades. Ahora lo entiendo, levantó la vista, llena de arrepentimiento. Pero entonces simplemente no sabía cómo hacerlo de otra manera. En mi familia, los hombres no hablaban de sus miedos. Se consideraba una debilidad. Grace asintió. Sabía en qué ambiente había crecido él, como los sentimientos se consideraban algo vergonzoso, especialmente para los chicos. ¿Y Ryan, y esa foto?, preguntó ella tras una pausa. ¿Cómo pudiste creer que había algo entre Nathan y yo? Estaba borracho, dijo Isen. No sonó como una excusa, sino como el reconocimiento de un hecho. Y asustado. Ryan vino con cervezas. Hablamos del futuro, del niño. Preguntó por tu jefe, me enseñó esa foto de la fiesta de empresa. Empezó a insinuar que había algo entre ustedes. ¿Y le creíste? Al principio no, negó con la cabeza. Te defendí. Pero luego, la cerveza, el miedo, sus provocaciones, todo se mezcló. Y empecé a pensar, ¿y si? ¿Y si has encontrado a alguien mejor que yo? ¿Y si el niño? No terminó, pero Grace lo entendió todo sin palabras. El alcohol, las sospechas sembradas por Ryan, sus propios miedos. Todo se había fundido en una tormenta que nubló la mente de Isen y lo llevó a lo que más temía. Nunca fue tu amigo, dijo Grace en voz baja. Ryan. Siempre te ha envidiado. Nos ha envidiado a nosotros. Lo sé, Isen sonrió con amargura. Mark me abrió los ojos. Me contó cómo Ryan intentaba constantemente sabotear mis decisiones importantes, cómo me disuadía, me provocaba, y yo ni me daba cuenta, estaba ciego. Grace recordó cómo Ryan siempre se las arreglaba para llevar a Isen a un bar o a pescar justo los días que tenían planes, cómo soltaba bromas venenosas cuando Isen rechazaba sus invitaciones por ella. Cómo con su sola presencia arruinaba el ambiente. He bloqueado su número, añadió Isen, como si le hubiera leído la mente, y le he escrito que no vuelva a aparecer. Ya no está en mi vida. Grace asintió. Al menos de algo se había dado cuenta. Leo se movió y lloriqueó suavemente.
Grace, instintivamente, fue a cogerlo, pero Isen se adelantó. ¿Puedo? Preguntó con inseguridad. Ella asintió. Él tomó a su hijo en brazos con cuidado. Sus manos grandes y callosas sostenían al pequeño con una ternura inesperada. Sus dedos acariciaban suavemente el fino cabello. Grace observaba la escena, tan conmovedora e inusual, y sintió como algo cálido y suave se extendía por su pecho. «Tiene mis ojos», susurró Isen, sin apartar la vista de su hijo. «Y la barbilla», añadió ella. «Pero las cejas, la nariz y, creo, el carácter testarudo son míos». Él sonrió, una sonrisa sincera y viva. «Perdóname», levantó la vista, «por no haber estado a vuestro lado estos días, por haberte privado, habernos privado, de estos momentos». «Fue doloroso», admitió Grace. «No solo por tus sospechas, sino por cómo actuaste, nos echaste bajo la lluvia, me gritaste, me ofendiste». «Lo sé», bajó la cabeza, «y me arrepentiré toda la vida. Les he fallado a ti, a Leo y a nosotros». Ella lo miraba, sus hombros caídos, sus ojos tristes, y como sostenía al niño, como si tuviera miedo. Todavía se sentía desgarrada por dentro. El resentimiento no se había ido, pero veía que él se arrepentía, que la quería, que quería arreglarlo todo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella tras una pausa. «No estoy segura de poder volver a confiar en ti como antes». «Lo entiendo», Isen le pasó con cuidado a su hijo, que había vuelto a lloriquear. «Y no te pido que volvamos a ser como antes. Sé que es imposible. Pero quizás podríamos empezar de nuevo. Poco a poco, paso a paso». «¿Qué propones?» «Terapia de pareja», respondió él. Grace levantó la ceja sorprendida. Isen, que siempre había considerado a los psicólogos una pérdida de tiempo y dinero, proponía terapia. «Encontré un centro. Ofrecen grupos gratuitos para padres, para familias jóvenes. No es exactamente terapia, pero hay un psicólogo. Podemos ir a escuchar. Me gustaría que fuéramos juntos». «¿Lo dices en serio?» «Totalmente», asintió. «Además, allí mismo por las tardes hay reuniones para gente que lucha contra las adicciones. He decidido ir. No quiero volver a esconderme detrás de una botella. No quiero ser un padre así». Ella lo miró, intentando asimilarlo. Isen, que siempre se lo había guardado todo, ahora estaba dispuesto a abrirse, a hablar, a trabajar en sí mismo. «Creo que es una buena idea», dijo en voz baja. «Realmente necesitamos ayuda para superar esto». Él asintió con alivio. «¿Y qué pasa con nuestra vida?», preguntó con cautela. «Entiendo que no quieras volver a casa ahora. No te presiono. Chloe y yo hemos acordado que me quedaré en su casa un par de semanas», lo interrumpió. «A su hijo no le molesta. Casi todo el tiempo está con su padre. Tienen una habitación libre». «De acuerdo», asintió Isen. Le costaba oírlo, pero lo aceptó. «Y luego ya veremos», no quería darle falsas esperanzas ni a él ni a sí misma. «Todo depende de cómo vaya la terapia y de lo que ambos sintamos». «¿Puedo visitar a Leo?», preguntó Isen en voz baja. «¿Pasar tiempo con él?». Por supuesto, Grace no podía negárselo, viendo la ternura con la que miraba a su hijo. «Necesita un padre, y tú tienes derecho a ello». «Gracias», lo dijo sinceramente, y en su voz sonó una profunda gratitud. «No volveré a fallarles, ni a él ni a ti». Se sentaron en silencio, observando a Leo, que se había vuelto a dormir después de llorar un poco. A su alrededor, el parque bullía de vida, risas de niños, conversaciones, ladridos de perros. Un sábado normal en la ciudad. Pero para ellos, el mundo parecía haberse encogido a ese banco, a esas tres personas unidas por hilos de dolor y esperanza. «Hay algo más», rompió el silencio Isen. «Algo de lo que no había hablado antes». Grace se puso alerta, esperando una nueva y dura verdad. «Me han ofrecido un trabajo en el norte del estado. Una gran empresa se está expandiendo. Necesitan trabajadores con experiencia. El sueldo es más alto, el horario estable.
Buenas prestaciones. ¿El norte del estado? Frunció el ceño. Eso está lejos. A unas 6 horas de aquí. Al principio quise rechazarlo de inmediato. Estabas embarazada. Esperábamos un bebé. Pero ahora pienso que quizás es nuestra oportunidad. Una nueva ciudad, un nuevo apartamento. Sin pasado, sin Ryan, sin recuerdos. Entiendo, asintió ella. Ahora no es momento de tomar esas decisiones, pero lo pensaré. Pero primero, la terapia. Paso a paso. Claro, tienes razón. Una ráfaga de viento sacudió unas gotas de la copa del árbol y Grace se estremeció. Ethan lo notó de inmediato y se quitó la chaqueta. No, te resfriarás, te congelarás tú. Estoy bien. Por favor. Ella aceptó la chaqueta y se la echó por los hombros. La envolvió un olor familiar, una mezcla de detergente y su loción. Sintió una extraña sensación de cercanía, casi olvidada, pero aún viva. Tengo que irme, miró el reloj. Pronto es la hora de la toma, es mejor estar en casa. Te llevo. No, gracias. Chloe vendrá a buscarnos, dijo que estaría aquí en 10 minutos. Entiendo. Entonces esperaré con ustedes, si no te importa. No me importa, y era verdad. A pesar de todo, se sentía tranquila a su lado. Sus sentimientos eran demasiado complejos para llamarlo simplemente amor u ofensa. Era algo intermedio, una amalgama de ambos. Estaban de pie en silencio, viendo pasar a las familias, a los enamorados, a los amigos. Todos con alguien, todos con planes. Hubo un tiempo en que ellos también eran así, y ahora se enfrentaban a la incertidumbre. Te quiero, dijo él de repente, sin levantar la vista. Siempre te he querido y siempre te querré, incluso si decides que es mejor que estemos separados. Grace no dijo nada. Se le encogió el corazón. Todavía lo quería, pero el amor ya no le parecía la respuesta a todas las preguntas. Lo sé, respondió en voz baja. Yo también te quiero. Pero con el amor no basta, Ethan. Necesitamos confianza, sinceridad, la capacidad de hablar el uno con el otro, algo que nos ha faltado tanto. Lo entiendo, y estoy dispuesto a trabajar en ello, cueste lo que cueste. En ese momento, un coche se detuvo en el arcén, y Grace reconoció el vehículo. Chloe saludaba desde la ventana. Tengo que irme, dijo, cogiendo la bolsa con las cosas de Leo. Claro, Ethan se inclinó para ayudarla. Se cruzaron las miradas. Por primera vez en mucho tiempo, sin ira, sin dolor. Solo un cálido cansancio y una cautelosa esperanza de que aún se podía reconstruir todo. ¿Me llamarás para lo de la terapia y todo lo demás? Sí, te llamaré, asintió Grace. Y ven mañana a casa de Chloe, si quieres. Para estar con Leo. Gracias, Ethan sonrió, y en sus ojos brilló esa misma chispa de esperanza. Iré. Guardaron silencio un momento, mirándose, sin saber cómo despedirse. Antes habría sido un beso, un abrazo. Ahora, Grace solo asintió brevemente y caminó hacia el coche. Hasta mañana, dijo, sin volverse. Hasta mañana, respondió él como un eco. Al subir al coche, Grace se giró una vez más. Ethan estaba de pie en el sendero del parque. Parecía solo, pero había algo nuevo en su postura. Quizás determinación, la voluntad de luchar por su familia, por su felicidad. ¿Cómo ha ido?, preguntó Chloe, arrancando el coche. No sé, respondió Grace honestamente. Es complicado, pero parece que tenemos una oportunidad. Pequeña, pero la hay. Eso ya es bueno, sonrió Chloe. Una oportunidad es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Grace asintió, mirando por la ventana. Los árboles pasaban a toda velocidad. La luz del sol jugaba entre las hojas. Un nuevo comienzo. Sonaba aterrador y esperanzador a la vez. Leo se movió en el portabebés y ella lo miró. Su futuro juntos, era incierto, pero seguirían adelante.
despacio, con cuidado, día a día, conversación a conversación. Y quizás, algún día, volverían a ser quienes eran, o incluso mejores, más fuertes, más unidos, más reales. Quizás toda esta crisis, este dolor, esta revelación, era necesaria para ver por fin la verdad sobre sí mismos, sobre su amor, sobre lo que realmente importa. Sí, dijo en voz alta, respondiendo a sus propios pensamientos. Tenemos una oportunidad.